Terminó la Champions League 2023-2024, por lo que en el día de la fecha voy a dar mi 11 ideal del torneo, así que sin dar vuelta me vuelco de lleno con eso, aclarando en un principio que la formación que elegí es un 4-2-3-1. Ahora sí, vamos de lleno con lo que nos compete en este video, arrancando por la posición del arquero. Siento que acá solo existían dos opciones que uno podía elegir. He reflexionado, pensé al respecto, ¿no? Porque considero que dos guardametas rindieron a un nivel increíble, muy destacable, pero al final me decanté por Andriy Lunin, mejor dicho, para que sea titular en mi equipo. Y esto es debido a que no se explica la 15ª del Real Madrid sin él. En la fase de grupos, recordemos, Thibaut Courtois lesionado toda la temporada hasta los últimos partidos que lo llegó a disputar. Incluso el encuentro decisivo lo juega el belga y no el ucraniano Lunin, que de todas formas realizó una competición formidable. Voy a ser honesto, no esperaba la gran cosa de él. Incluso no lo veo como un gran arquero, pero sin lugar a dudas que ha superado las expectativas y ha estado más que a la altura de las circunstancias. Muy buen rendimiento en la fase de grupos, que concretó de forma perfecta el club blanco, ganando todos sus partidos ante el Leipzig, que muchos se olvidan de esta eliminatoria y yo no me la puedo sacar de la cabeza, contra un equipo alemán que superó notablemente al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Lunin fue indiscutiblemente el mejor hombre de los madridistas, tapando pelotas clave, al ángulo, abajo, centros laterales que cortó. A mí me sorprendió un montón y creo que realmente, sin su presencia, inclusive en el Santiago Bernabéu, para mí el Real Madrid perdía, ¿eh? Si no estaba Lunin, salvo que jugase Courtois, pero digo, teniendo en cuenta las variantes en aquel entonces, en caso de que hubiese estado en esa fecha Kepa, para mí el Real Madrid quedaba fuera de octavo de final, porque lo bailó el Leipzig. Lo pasó por encima durante muchos tramos en la eliminatoria, con un juego vertiginoso, rápido, de transiciones veloces, ofensivas, comiéndole la espalda al mediocampo, a los laterales. Sufrió una barbaridad el Real Madrid. Y Lunin dijo presente y fue el héroe, tan así como contra el Manchester City. En la ida aflojo, se come el primer gol, que la anota Bernardo Silva, en el de Foden y en el de Guardiola no puede hacer demasiado, pero en la vuelta, cuando los Citizens le provocaron un asedio a los merengues, nuevamente el ucraniano apareció y en la tanda de penales ya, tras una eliminatoria impresionante, tapó 2 penales máximas para darle la clasificación a los suyos. Y si a esto le sumás que rindió y tuvo ciertas intervenciones interesantes en semifinales frente al Bayern Múnich,
de los peores Bayern Múnich que vi en mi vida, pero sigue siendo un club de los más grandes del fútbol europeo. Para mí es que Luis no podía faltar en esta alineación, como tampoco Dani Carvajal, la rompió en prácticamente todos los cruces y de vuelta una defensa muy bien respaldada, tanto por los centrales del Real Madrid como también por los laterales, y acá resalto un Carvajal superlativo, yendo, viniendo, recuperando, interceptando pases, ganando muchos duelos aéreos, incluso siendo determinante, ya que abre el marcador en la final. Partidazo mítico contra el Manchester City en la vuelta, cómo se la bancó, me pareció una cosa de locos. Sale lesionado porque físicamente no da más. Ahora, reitero, su Champions ha sido una barbaridad. Otra vez Carvajal, que demuestra en estos partidos tan exigentes, en este torneo que es su fetiche sin ningún tipo de discusión, y no por nada tiene 6 orejonas en su palmarés. En cuanto a la dupla de centrales, acá lo vi bastante claro. Mats Hummels y Antonio Rüdiger. Empezando por el alemán, a mí me da la sensación de que ha sido el mejor defensor de toda la Champions League 2023-2024. Y digo más, de los mejores, contando toda la temporada, todas las competiciones. Me acuerdo un Bayern Múnich 0, Borussia Dortmund 2. Partido en el cual dio una exhibición Hummels, pero como no se pueden ni imaginar, si no es que presenciaron ese encuentro. Y es que en la Copa Europa, Hummels mete un gol fundamental de visitante ante el Paris Saint-Germain en la vuelta de la ronda previa a la final. Ese día defendió espectacular, contrarrestó a Mbappé. Hizo lo propio en la ida. Muy buen nivel más allá del gol en contra que se mete ante el Atlético de Madrid. Frente al PSV, una serie en la cual la padeció el conjunto germano. Hummels respondió con creces, fue muy fiable y por su tremendo poderío físico, por aún siendo un veterano, haber demostrado tanta jerarquía, tanto nivel, recuperaciones, pases entre líneas, ese primer pase que tanto vale, ¿no? Para iniciar una jugada desde atrás, algo que caracterizó hasta cierto punto al Borussia Dortmund de Interzic. Hummels aparte, formidable en el despliegue, muy seguro en todos los aspectos posibles. Sí es cierto que en el segundo tiempo, en la final, bajó como su equipo en sí, pero en cualquier caso eso no opaca bajo ninguna circunstancia todo lo previo, que fue espectacular. Por su parte, al igual que lo de Antonio Rüdiger. Recontra sólido, se manda una pifia ante el Manchester City en la vuelta, que acaba en gol de Kevin De Bruyne, pero es que ese día solamente se equivocó esa vez, después hizo todo perfecto. Además, mete el penal que le da el pase al Real Madrid a semifinales, ni más ni menos. Rüdiger me fascinó defensivamente. Creo que ha cumplido una labor que es digna de admirar, porque sin un gran acompañante natural, porque
ha jugado partidos a la par suya Tchouaméni, siendo naturalmente mediocampista. Sin Álava, con Nacho Fernández, que entiendo, es capitán, referente, lleva un montón de años en el club merengue, pero Antonio Rüdiger en muchas situaciones se las tuvo que arreglar él solo y se la bancó, puso huevos, voluntad, garra. Y por eso yo lo meto acá, así nada más. Comencé a pensar, dije, Rüdiger junto a Hummels, sí o sí, mis dos centrales, mientras que por izquierda, aunque acá la pensé un poco de más, elegía a Ferland Mendy, que no es un acto de mi devoción, incluso me parece que contra el Leipzig estuvo flojo, pero es que después ha mejorado una barbaridad. Yo no me podía ni imaginar a un Mendy defensivamente tan consolidado, siendo consciente de sus limitaciones, porque un error que cometió durante muchos momentos, desde que llegó al Real Madrid, es esto de ir a la ofensiva, mandarse, pero al no ser tan rápido, al no desbordar, al no tirar muy buenos centros, derivaba en que perdiese la pelota y claro, el retroceso dejaba a los suyos en condiciones adversas. Quedaba el Real Madrid mal parado, el retroceso, la cosa no iba bien, pero Mendy, en este caso, creo que ha sabido poner un límite. No se mandó tanto a la ofensiva, sino que se quedó por su sector y no le comieron tanto la espalda, recuperó un montón de pelotas, ha mejorado muchísimo y dándole valor a eso, siento que tiene mérito y bastante lo que hizo, entonces lo quería meter en este 11, como también tanto Vitinha y Toni Kroos. Primero Vitinha, a mí nunca me resultó un mediocampista extraordinario, ni mucho menos, pero sí es cierto que en esta Champions League ha estado impresionante. Cómo se hizo cargo de su equipo, cómo pidió la pelota, cuando las papas quemaban, cuando estaban por debajo en el global contra Barcelona, metiendo un golazo afuera del área tremendo. Como también ante el Borussia Dortmund fue de los mejores en cancha, tanto en el primer partido como en el segundo, en la ida y en la vuelta. Le pegó de afuera, giró, manejó los tiempos, los hilos en mitad de cancha, tocó de primera, jugó con inteligencia, astucia y la descoció. Mientras que de Toni Kroos, ¿qué se puede decir? Probablemente una de las mejores campañas de un jugador que se retira. Qué alucinante me resulta que después del nivelazo que ofreció, cuelgue los botines. Entiendo que por su forma de ser no va a cambiar de opinión, salvo algo completamente inesperado a último momento. Yo creo que realmente no va a jugar más a la pelota de forma profesional. Pero si tenía que marcharse dejando la vara alta, por supuesto que lo ha hecho y de maravilla. El pase a Vinicius en la ida de las semifinales de la Champions League en Allianz Arena contra Bayern Múnich. Cómo se movió entre líneas. Cómo retrocedió incluso en muchas ocasiones para dar salida limpia desde el fondo, para aclarar ciertas jugadas.
la determinación, la técnica, los controles, la visión, los cambios de frente, tan suyos realmente. Un genio total que ha tenido una Champions League sensacional, yendo con el enganche, más allá de que no ha jugado grandes encuentros en los últimos partidos que disputó, realizó una primera fase de otro mundo, su primera vuelta a la temporada era como para darle indiscutidamente el Balón de Oro. Ahora siento que existe más debate al respecto, pero no me quiero meter en ese tema. La cuestión es que sí, puse a Jude Bellingham como el 10, por decirlo de alguna forma, de mi 11 ideal de la Champions League 2023-2024. Jude Bellingham metió un montón de tantos, ha sido desequilibrante. Sí es cierto que cada vez fue retrasando más su posición y se transformó en un jugador que colaboró más de lo que marcó la diferencia en el último tercio, como se vio en los primeros meses con la camiseta blanca, pero de todas formas evaluando todo, lo defensivo, lo ofensivo, la técnica. Recordemos la pelota que pincha él, como la baja ante el Manchester City, en esa jugada en la cual toca y toca el Real Madrid hasta llegar al gol en el Etihad Stadium, ni más ni menos. Y eso viene por un detalle técnico fabuloso de este tremendo jugador inglés que tiene una proyección increíble. Recordemos, 20 años solamente, por el amor de Dios. Y yo honestamente lo veo como para estar en un equipo ideal de la Champions League, viendo lo que ha sido su rendimiento, decepcionante quizás, tomando como referencia lo que mostró en un principio, inigualable casi, pero de todas maneras creo que después ha estado muy aceptable, rindió y fue muy, muy clave, diría, en el esquema del Real Madrid en funcionamiento. Por derecha, yo pongo a Jadon Sancho. Sé que no jugó la fase de grupos con el Borussia Dortmund. Estuvo la primera parte del curso en el Manchester United. Debido a una pelea con Erik ten Hag, regresa a la que fue su casa durante algunos años. Y es que con ver la segunda parte ante el Paris Saint-Germain, ya te das cuenta cómo te cambia, ¿no?, el estar en un club o en otro. Porque el Manchester United, Sancho no metía goles prácticamente. Hay uno que le hace recordado al Liverpool, sí, pero aislado. No se podía sacar un tipo de encima, no desbordaba, no mostraba una gambeta que hoy dijese, che, wow, miralo a Jadon. Sin embargo, volvió al club de sus amores y creció muchísimo, se envalentonó mentalmente y marcó la diferencia. Hay un gol muy infravalorado que hace en esta eliminatoria que ya hablé antes de ella, contra el PSV. Pasa al Borussia Dortmund, es verdad, ganando por 3-1 incluso en el global, pero hay un gol de Marco Reus en la recta final del partido de vuelta. Y si uno lo analiza fríamente, el PSV, este equipo neerlandés, pudo haber pasado de fase tranquilamente, porque lo sometió durante
ciertos minutos muy concretos al Borussia Dortmund, que no la pasaba bien, que no salía, que no pasaba a mitad de cancha. Pero Jadon Sancho metió un gol que en ese momento valía oro. Y después es que ante el Paris Saint-Germain no había forma de pararlo. En la ida sobre todo, aunque en la vuelta me gustó mucho también. Esto ya en semifinales. Contra Atlético de Madrid aportó bastante, sí. Y en la final, más allá es que no explotó al máximo sus cualidades, y es cierto que no estuvo mal tampoco, así que Jadon Sancho merecía su hueco en este equipo. Ni hablar Vinicius Junior, no solo por lo decisivo que terminó siendo, anotando en la final para sentenciar la historia, las asistencias ante el Manchester City, el gol ante el Leipzig, cuando la estaba pasando, pero en serio, mal el Real Madrid en Santiago Bernabéu, en semifinales mismo, cómo se hizo responsable de la situación y carrió completamente a un Real Madrid que se encontraba en desventaja y que tuvo que tirar de heroica para remontar la eliminatoria. Vinicius Junior metió una locura, metió una linda cantidad de goles en encuentros determinantes, de asistencias, pero no me quedo únicamente en los números, sino en cómo él se motiva para esta clase de encuentros tan demandantes, ¿no? Y ves cómo se tira contra la raya por izquierda y apenas ya lo tienen que marcar entre dos porque tira pie a pie, caños, sombreritos, un montón de recursos increíbles, cambio de ritmo, paredes, tira centros, con precisión, rasos al segundo palo, al primero, le pega al arco fuerte, desde afuera del área, metiéndose después de haber dejado en el camino a 2, 3, 4, 5. Y eso evidencia a un jugador que evidentemente en la actualidad es de los mejores del mundo y que ha tenido una Champions League impresionante con todas las letras de la palabra, excelente, hasta el punto de haber sido elegido por la UEFA como el mejor jugador en la 23-24. No sé si coinciden con esa perspectiva o no, pero argumentos hay para darle, digamos, semejante reconocimiento. Mientras que en punta, aunque había otro nombre que hizo que pusiese, ¿no? A decir, che, y si pongo a este por encima de aquel. Decidí elegir a Harry Kane, que ha jugado muy buenos partidos. Yo creo que pudo haber dado más, pero metió goles cuando no estaba la cosa fácil para su equipo. Anotó en cada eliminatoria, de octavo de final hacia adelante. Me parece que ha retrocedido, como le gusta a él, contribuyó en el funcionamiento no tan exitoso ni bueno del conjunto elegido por Thomas Tuchel, pero sí es cierto que Harry Kane desde el punto de penal vacunó al Arsenal, anotó contra el Real Madrid, dio incluso un pase gol formidable para que Davis anotase en el Bernabéu. Entonces yo creo que
todo eso cuenta, pero no solamente, reitero como dije con Vinicius, me quedo con las apariciones puntuales en los tantos que anotó el Bayern Múnich, ya sea él directamente o él dando una asistencia, sino que yo también le doy peso a lo que ha sido su retroceso, cómo iba al mediocampo, tocaba, ayudaba, giraba. Y con esa visión periférica metía pase entre líneas. Y nuevamente deja en evidencia cómo es un enganche vestido de 9. Que en el área se transforma en letal, pero que fuera de la misma también puede ser crucial. Mi 11 ha quedado de la siguiente forma. Repito rápidamente a cada jugador. Andriy Lunin en el arco. Dani Carvajal es mi lateral derecho. Mats Hummels y Antonio Rüdiger, ambos defensores centrales. Ferland Mendy como lateral por izquierda. Vitinha y Toni Kroos, el doble 5. Jude Bellingham de enganche. Jadon Sancho por derecha. Vinicius Junior por izquierda y Harry Kane en punta. Ahora vamos con las menciones honoríficas. Gregor Kobel, en primera instancia, jugó auténticos partidazos, me atrevo a decir que dio exhibiciones. Es algo que con los pies se pone nervioso, incluso me acuerdo que en los primeros compases de la ida ante el Atlético de Madrid, Kobel tuvo alguna que otra equivocación que pudo haber pasado factura. Pero de todas formas, en cuanto a reflejos, uno sabe, si ve a Kobel habitualmente en la Bundesliga, no digo todos los partidos, pero sí al menos una buena cantidad, se da cuenta de Kobel, cuenta con unos reflejos interesantes, que saca pelotas jodidas, pero evidentemente en esta Champions League ha mostrado probablemente la mejor versión de su carrera. Yo me quedo con Andriy Lunin porque es que siento que le dio vida al Real Madrid en cruces que sin él hubiese perdido ante el Leipzig y el Manchester City, para ser más específico. Pero de todas formas, creo que Kobel también evitó que el PSG derrotase al Borussia Dortmund. También ha atajado muy bien contra el PSV, ante el Atlético de Madrid, alguna que otra intervención positiva, mismo en la final. ¿Cuántas pelotas claras tapó? En la segunda parte, con el Real Madrid mejoró muchísimo. Él evitó lo que hubiese sido una goleada pocas veces antes vista en un partido decisivo como lo era ese. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, destaco a Kobel, pero me quedo por un margen corto con Lunin como el arquero titular en mi 11, ¿no? Kyle Walker también ha estado a la altura de las circunstancias. Me acuerdo cómo contrarrestó a Vinicius Junior durante muchos minutos, en bastantes mano a mano que se hacen habituales, ¿no? Estos uno versus uno que tienen tanto el inglés como el brasileño. Kyle Walker me gustó demasiado en la primera fase, aportando bastante en ataque. En defensa estando algo más flojo, ausente en alguna que otra ocasión. Algo que sufrió el Manchester City, pero de todas formas lo de Kyle Walker ha sido bueno. Impresionante Nico Schlotterbeck. La técnica, la pelota que le pone a Füllkrug para el 1-0 del Borussia Dortmund, resultado definitivo en la ida de las semifinales. Poesía total. Schlotterbeck que por arriba, perfecto. Ha tenido grandes salvadas a la hora de despejar una pelota, de meter la cabeza en algún lugar complicado y disipar las dudas de un Borussia Dortmund que de vez en cuando queda mal parado. Sí es cierto que, como mencioné, de Hummels
queda, digamos, en la lupa y cuestionado por lo que fue su bajo rendimiento en el segundo tiempo, en los segundos 45 minutos de la final, pero todo lo anterior me ha parecido realmente, me atrevo a decir, extraordinario por parte de Schlotterbeck, un central que si sigue así puede llegar bastante lejos. Marquinhos es otro nombre que para mí merece ser reconocido. Yo no sé por qué se inventó esto de que Marquinhos es un burro. No la veo de esa manera. Sí es cierto que, por ejemplo, comparado con Thiago Silva, se queda cortísimo, pero porque hablamos probablemente del mejor defensor que ha tenido Brasil, al menos en este siglo, con el permiso de Lucio. Pero es que Marquinhos ha tenido cruces fundamentales contra el Borussia Dortmund cuando los alemanes iban al frente con su gente, el Signal Iduna Park. Ante el Barcelona, Marquinhos fue el único en defensa que se la bancó. El mejor tramo culé, Marquinhos respondió cuando el resto de la línea de atrás del Paris Saint-Germain no lo hacía. Entonces Marquinhos por sus intervenciones, por no mandarse grandes cagadas a diferencia de otras veces, eso es cierto, a veces Marquinhos se confía y hace cada cosa, pero incluso ganó mucho en el área rival, por arriba, sabemos que mete muchos goles de cabeza habitualmente, los que vemos la League One, incluso la Champions, por ejemplo, tengo mi memoria que le anota un gol vía aérea al Manchester City en la 2021, al Leipzig en la 19-20. Marquinhos no ha podido anotar de octavo de final hacia adelante, aunque contó con sus chances claras, pero defensivamente creo que ha cumplido y le ha callado la boca a muchos que dudaban de él. Eric Dyer es otro que para mí no ha dado lo suficiente como para entrar en discusión y sacarle el puesto ya sea a Hummels o a Rudiger, pero Eric Dyer, otro que superó las expectativas, que resistió aún con una defensa muy floja del Bayern Múnich, Upamecano débil, verde, cometiendo error tras error, Kim Min-jae que había empezado muy bien, después decayó, y Eric Dyer que llegaba del Tottenham, que uno, al menos hablo personalmente, no le tenía mucha fe, terminó rindiendo a un muy buen nivel. Y a Madsen da un pase insólito en la final. Lo entiendo, lo han matado por eso. Ahora, antes es que defensivamente fue de los puntos más altos del Borussia Dortmund. Sube el ataque con criterio. Recuerdo que generando triangulaciones, superioridad numérica por la izquierda, con Brandt y Sabitzer, al Atlético de Madrid, le hicieron transpirar lo que no está escrito. En Alemania, sobre todas las cosas, en los primeros 45 minutos, y eso en gran medida era por la subida habitual de Madsen por su banda izquierda, que ha ofrecido un rendimiento increíble. Lo propio Marcel Sabitzer, con ciertos golazos, siendo, digamos, el señuelo del Borussia Dortmund, rompiendo líneas, pegándole afuera del área, animándose a pisar el área con frecuencia, siendo un mediocampista con muchísimo ida de vuelta que la verdad la descosió. Rodri nunca puede faltar, dio equilibrio en el Manchester City, creo que ha dado muy buenos pases, que incluso ha convertido sus goles. Recuerdo en la fase de grupos hay uno que anota que tuvo mucho peso. Phil Foden es otro que puso la UEFA el 11 ideal
Yo no comparto, porque aunque jugó de manera tremenda contra el Copenhague, hay que evaluar en función del rival, que era muy menor, más allá de era Vara, el arquero, que a mí siempre me ha gustado mucho. No tiene tanto el Copenhague. Y sí, Foden, ahí estuvo brillante. Pero después ante el Real Madrid, mete un golazo en la ida, bárbaro. Ahora, le vi fallar un montón de controles. No desbordó. Por adentro no tuvo tanta influencia. Esto no quita que ha sido de los mejores jugadores de la temporada. Con diferencia, ¿eh? Pero en la Champions League yo creo que se ha quedado algo corto, sabiendo que es un jugadorazo total. Entonces, por algo yo puse a Sancho por encima de Foden en cuanto a nivel puntualmente en la Champions League 2023-2024. Dejé afuera a Niklas Füllkrug, que casi lo pongo por encima de Harry Kane, teniendo en cuenta que Niklas Füllkrug ha sido una revelación también, aguantando de espalda, metiendo sus goles decisivos, saliendo de la zona referencial, ganando mucho por arriba, como un delantero tanque de los que ya no quedan, sacrificado, aportó muchísimo a la ofensiva del equipo de Intercic. Pudo haber sido tranquilamente titular, pero yo, por una mínima diferencia, me quedé con Harry Kane, mientras que el último, del cual voy a hablar, es Kylian Mbappé. Sé que suena raro, porque uno dice, pero no apareció en semifinales, se resbaló justo cuando quedaba mano a mano contra Kobel, no desequilibró, no tocó muchas pelotas, no metió tanto, no dio muchos pases, no se metió en el área ni fue incisivo, pero es que en la fase de grupos me encantó. Contra Borussia Dortmund en la goleada del PSG en el Parque de los Príncipes. Ahí Kylian Mbappé jugó un partidazo. Lo propio contra el Milan en ese mismo estadio. Y después los octavos de final es que ha estado fascinante. No tanto en la ida, marca un gol, de todas formas, contra Real Sociedad, que tuvo un valor fundamental ahí, debido a que se le estaba haciendo cuesta arriba la cosa al PSG, pero apareció Kiki. Y después es que en la vuelta fue la figura por escándalo aquella noche, anotando un doblete y estando imparable, intratable. Pudo haber convertido un póker tranquilamente, más allá de que a partir de ahí en cuarto de final, sí, convierte dos tantos contra Barcelona en la ida, que tenía un jugador menos, el equipo de Xavi, todo se ha dicho, la expulsión de Araujo, que tanto se recuerda, se ha hablado al respecto. Contra Borussia Dortmund decepcionó, pero me parece que no ha estado tan mal como se dice. Mucha gente lo ha juzgado y todo. Yo considero que no sé tampoco qué se esperan de Kylian Mbappé, porque si creen que va a ser una Champions League como realizaba Cristiano Ronaldo con un Real Madrid lleno de futbolistas excepcionales, y no. Ahora Kylian Mbappé debería jugar a un nivel tremendo, teniendo en cuenta que va a estar rodeado de un plantel espectacular. Pero en el Paris Saint-Germain, sin estar tan bien acompañado, le costaba. Y aparte, le tocaron rivales duros que supieron cómo pararlo. Él jugó muchas veces de 9, que no se siente tan cómodo ahí. Entonces no es tan versátil como Cristiano Ronaldo, porque muchos ahora hacen la comparación, no, lo va a reemplazar en el Real Madrid. Bueno, banquen, paren, porque CR7 hay uno solo. Kylian Mbappé, a priori, llega como estrella, por supuesto, eso no lo voy a poner en discusión. Después tiene que demostrar dentro de la cancha. En la Champions League 2023-2024 jugó partidos al punto de dar exhibiciones en 3
4 ocasiones, aunque después no acabó de dar un show espectacular durante tantos encuentros. Y es cierto que aportó de sí, y creo que aunque sea nombrarlo, estaba bien. No tengo más nada para decir, así que dejo el video por acá. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse y recomienden este contenido que llegue a más gente. Nos vemos en la próxima.